Hace escasas horas el capítulo 1101 de One Piece salió completamente a la luz y tras verlo nos dejó cosas que sí o sí deben ser comentadas. Una de ellas es la conversación que tuvo Kuma con Monkey D. Dragon acerca de su hijo Luffy, así como también de la nueva habilidad que tiene la fruta de Bonnie, con la cual puede emular los supuestos poderes de Nika. Y hablando de Nika, también se nos amplió un poco más acerca de la leyenda de este, y todo esto será analizado mucho más a profundidad en este video, donde hablaremos de todo lo visto en este increíble capítulo que lleva por nombre, Querida Bonnie. Pero no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. En esta oportunidad, la entrega número 1101 del manga de One Piece inicia con lo siguiente que sucedió a lo que le precede en la entrega anterior. Como recordarán, hace una semana Oda nos dejó como cliffhanger a Kuma llegando al reino de Goa. Recordemos que todo esto ocurrió un año antes de que Luffy emprendiera su viaje, y esto ocasionó que ambos personajes llegaran a encontrarse, solo que Luffy no lo sabía, puesto que el Yashi Chibukai se limitó a observarle desde la lejanía, algo bastante incómodo si tomamos en cuenta que literalmente es un cura espiando escondidas a un jovencito. Pero bueno, mientras Kuma observaba cómo Luffy practicaba las técnicas que posteriormente usaría en su travesía, este recuerda una conversación que tuvo con Dragon cuando aún pertenecía a la Armada Revolucionaria. En ella, el Buccaneer le comentaba al líder de la Armada lo curioso que le parecía que este conociera también el reino de Goa, y que también este siempre observara a un grupo de chicos que vivían ahí. Sin embargo, Dragon le interrumpe diciendo que la D que lleva en su nombre no es por ser un depravado. Bueno, más bien le da a entender indirectamente que uno de los muchachos era su hijo, así como también lo peligroso que era que se conociera que lo fuera, cosa que Kuma entendió y que por lo mismo le hizo saber que no tocaría más el tema. Y aquí hay dos cosas graciosas que debo comentar. La primera es que con esto se podría llegar a justificar que Dragon no es tan mal padre como creíamos, ya que siempre estuvo pendiente de su hijo, a pesar de las distancias que él mismo decidió guardar por el bien de ambos. Y claro, esto sería suficiente para que venga el típico intelectualoide de turno a querer decir: de hecho, Dragon no es un mal padre porque en el capítulo 1101... Pero como ustedes vienen a este canal para escuchar la verdad y no puras huevadas, yo mismo se los diré ya mismo. Aunque bueno, supongo que también vendrán a escuchar a huevadas. Pero en fin, Dragon sigue siendo un mal padre. Y la razón es simple: si era muy peligroso haber tenido un hijo, que no lo hubiera tenido desde el vamos. Si no es tan difícil, Dragon, simplemente no debías remojar la salchicha. Aparte, él tuvo a Luffy mientras conformaba el ejército revolucionario. Ya para ese punto debía haberse imaginado lo peligroso que era el hecho de que tuviera un hijo, pero bueno, dejando ya de lado a este padre irresponsable, la otra cosa que me hizo gracia fue que Kuma le da a entender que cerraría el tema del hijo de Dragon debido a lo peligroso que esto era, pero que años después se la peló todo y se fue a chismosearle. Todo esto teniendo en cuenta que luego el gobierno mundial le iba a jurungar la cabeza mientras experimentaba con él. Entonces, Kuma, ¿acaso las ganas del chisme te ganaron? A mí me encanta vivir del chisme, me dicen la metiche. Menos mal esa información no llegó al gobierno cuando te sacaron la memoria, porque si no dejaría a esta organización aún más en ridículo sabiendo que en el East Blue Dragon tenía un hijo y que no hicieron nada al respecto. Oh, espera, ¿que igual pasará algo que dejará en ridículo nuevamente al gobierno mundial? Bueno, pero de eso hablaremos un poco más adelante en el video. De momento sigamos con el capítulo. Y es que mientras Kuma chismeaba le llamaron por el Dendenmushi, cosa que hizo que se fuera rápidamente con su fruta sin ser visto por Luffy. Y tras eso fue a acudir a su deber como Shichibukai encargándose de enfrentar a unos piratas. Toda esta secuencia de paneles transcurren mientras se nos van mostrando los escritos de las cartas que Kuma le enviaba a Bonnie, en las cuales le relataba de forma cariñosa a su hija las cosas bonitas que veía mientras viajaba. Ya saben, eso de golpear piratas y cosas así por el estilo. No, mentira, lo de los paisajes y todo eso. Las mismas al llegar al reino de Sorbet eran destruidas por la califa falsa. Yo te conozco. Ah, espera, esa no, esta. Ah, y por cierto, en el análisis del capítulo pasado afirmé que Alpha en realidad era califa, cosa que no era cierta, ya que para ese entonces ella estaba con Iceberg en Water 7 de incógnita. No me tomen ese error en cuenta, simplemente digamos que me dejé llevar por lo emocionado que me puse al creer que estaba viendo nuevamente a Califa. Pero porque el personaje me cae bien, no sean mal pensados. Pero en fin, si seguimos con el capítulo, luego iríamos a lo que podría definirse como el pre-Egghead, ya que ese lugar terminó siendo la isla del futuro, solo que actualmente en este flashback está en su etapa de construcción. De hecho, brevemente se nos comenta que estaban desarrollando lo del tema de las nubes que son como las de Skypiea. ¡Que te callas tú, puto! Pero centrémonos, estando en el lugar vemos como Vegapunk se encontraba charlando con Stussy mientras experimentaba con Kuma. Ahí la waifu comentó lo trágico que le parecía que Kuma terminase perdiendo su conciencia.
conciencia, y se preguntaba si eso era más trágico que ser un clon de alguien más con su conciencia, refiriéndose a sí misma. Ante esto, Vegapunk le interrumpe afirmando que ella era una humana, y esto hace referencia al capítulo 1072, el cual empieza con un escrito de Vegapunk en donde comentaba que estaba en contra de todos los que no considerasen a un clon como un humano, cerrando así con una firma y dándonos a entender que la fecha en la que lo escribió fue más o menos por el tiempo en donde pertenecía a Max, ya saben, la organización en donde trabajó junto a César, Yacht y Queen. Pero el punto de todo esto es que aquí se nos construye un poco más a Stussy, ya que se nos aclara que Vegapunk se refería a ella cuando escribió aquello, y que por lo mismo Stussy creció siendo discriminada por haber nacido producto de un experimento, cosa que le generó algún tipo de complejo, supongo. Pero si creías que eso sería todo en esta parte, pues resulta que no, ya que aquí vemos también cómo Vegapunk tenía su cabeza de manzana, y con esto podemos afirmar que el proyecto de Labo Face, que es básicamente el servidor en donde actualmente almacena todos sus conocimientos, empezó y concluyó su primera etapa al poco tiempo de que iniciara el proyecto pacifista. De momento no sabemos si la fruta de Kuma dio pie a que esto se lograra, pero bueno, lo verdaderamente importante de todo este punto es que, estando ahí, Vegapunk le afirma a Kuma que retrasará la pérdida total de su conciencia hasta la fecha límite de su experimento, la cual de hecho coincide con la época en la que los Mugiwara estuvieron viajando antes del salto temporal. Con esto se nos explica el actuar tan extraño que tenía Kuma cuando se los encontró en Thriller Bark y Shabondi, ya que ahí les ayudó, pero no se comportaba como el Kuma que estamos conociendo en este flashback. Esto me hace pensar que Vegapunk le fue retirando poco a poco ciertas partes a la mente de Kuma, como los sentimientos o según qué recuerdos, hasta llegar al punto de haberle quitado completamente la conciencia, siendo el momento en el que lo hizo más o menos por los acontecimientos de Marineford, ya que recordemos que estando ahí este no recordó a Ivankov. Pero bueno, si continuamos avanzando en el capítulo, creo que es oportuno detenernos en el momento en el que el mismo se centra en Báltigo, donde se encontraba la antigua base del ejército revolucionario. Ahí vemos cómo a través de un reporte se le informó a Dragon y a Sabo que Kuma les ayudaba en algunas operaciones, pero este guardaba las distancias con los miembros de la armada, cosa que hace que Dragon deduzca que Kuma no estaba en su contra a pesar de ahora estar afiliado al gobierno, pero debido a que desconocía el contexto de todo lo que le ocurrió luego de que fuera donde Vegapunk, este no sacó ninguna conclusión al respecto. Esto es interesante puesto que básicamente Kuma era un Shichibukai de día y revolucionario de noche a escondidas, cosa que confirma que el Bucanir no se había vendido completamente al gobierno, ya que como pudo se mantuvo luchando en contra de las injusticias. Pero bueno, ahora si seguimos avanzando toca hablar del escape de Bonnie del reino de Sorbet. Como muchos ya se habrán dado cuenta, he evitado hablar de la pelirrosa durante todo el análisis, a pesar de que ya había aparecido varias veces en el capítulo antes del último punto que comenté, pero eso lo hice para comentarlo todo junto de una sola vez y que no quedara este frente todo desparramado a lo largo del video. Pero bueno, el punto es que tras haber transcurrido medio año luego de que Bonnie cumpliera su 9º aniversario, ¿vieron lo bonito que me salió lo que dije? Era para no decir año 2 veces seguidas prácticamente. Pero bueno, ubicándonos en este periodo de tiempo, el cual es básicamente medio año antes de que Luffy iniciara su aventura, vemos como la reina Connie de Sorbet dedujo que había algo sumamente extraño con la califa falsa, ya que recientemente uno de sus ayudantes había revelado en una borrachera que pertenecían al gobierno mundial. Sumado a esto, ellos querían continuar con el tratamiento de Bonnie medio año más de lo que había establecido Vegapunk, a pesar de que las escamas Zafiro de la niña ya habían desaparecido. Y adicional a esto también estaba el hecho de que no había llegado ni una carta proveniente de Kuma durante todo el tiempo que estuvo ausente. Bueno, todos sabemos que sí llegaban, pero ya saben a lo que me refiero, no llegaba a las manos de Bonnie. Esto hizo que la reina Connie llevara a cabo un plan en donde se aprovechara de las habilidades de la fruta de Bonnie, la cual de hecho era desconocida por la califa falsa, para que la niña pudiera escapar junto a los amigos pescadores de Kuma en su barco, esto con el fin de que la niña fuera en búsqueda de su padre, y así se hizo. Sin embargo, la califa falsa se dio cuenta de todo esto e intentó evitar que Bonnie se escapara en el barco usando su Geppo para perseguirla. Es aquí donde Bonnie recuerda que le preguntó a su padre acerca de cómo era Nika, y usando la información que este le comentó, emuló los poderes del dios del sol con una técnica de su fruta del diablo, la cual consiste en transformarse a sí misma en una versión de un futuro alternativo que ella se imagine. Y como Kuma le dijo en su momento que Nika tenía un cuerpo de goma, Bonnie estiró su brazo tal cual como si estuviera usando la tercera marcha de Luffy y de un puñetazo derribó a la califa falsa, logrando así escaparse junto a los amigos de su padre, los cuales terminaron siendo sus nakama, dando inicio a su aventura como pirata. Es aquí donde finaliza el capítulo, pero no el video, ya que hay 3 cosas interesantes que comentar. La primera es acerca de la fruta de Bonnie, la cual tiene otro nuevo uso adicional, como ya pudieron haberse dado cuenta, el cual es emular las habilidades que Bonnie se imagine, y esto hay que agregarlo al gran número de utilidades adicionales que ya vimos que tenía, cosa que a mí personalmente no me termina de gustar del todo, ya que esta terminó siendo una fruta extremadamente rota y sin ningún tipo de limitación aparente. Pero
Pero de esto hablaré en un video que seguramente subiré mañana o pasado mañana, pero quédense con la idea de que Bonnie perfectamente puede ser tan fuerte como Shirohige simplemente usando su fruta. Ahora sí, lo segundo de lo que quiero hablar es básicamente darle las gracias a Crazy Lace por haber regalado 4 membresías en medio de uno de mis directos. Muchísimas gracias por tu apoyo, belleza. Recuerden que quien pueda y quiera apoyarme de esta forma también puede hacerse miembro del canal. Y volviendo al capítulo, el último punto interesante a tratar es el tema de que Kuma conocía que la habilidad de Nika era el volverse de goma. Me imagino que se habrá enterado de esto a través de las leyendas que le contaba su padre, o quizás por haberlo leído en la Biblia de su religión. Pero en cualquiera de estos dos casos, esto deja aún peor parado al gobierno mundial. ¿Qué? Ya que estos, por lógica, debieron haberse enterado de esta leyenda de Nika, y al hacerlo, todo esto se asociaría perfectamente con la habilidad de la fruta de Luffy, lo que haría que como mínimo debieran haberse alertado por la existencia de alguien con estos poderes, los cuales no corresponden a ninguna fruta que aparece en la enciclopedia de frutas, cosa que mencionó Vegapunk en su momento. De esto también hablaré más a profundidad en otro video, así que suscríbanse y denle a la campanita para que no se lo pierdan. Por aquí les dejaré más de mi contenido. Ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.